Como hablábamos al inicio del programa, el 26 de junio comenzó el juicio por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner, y para eso la tenemos en línea telefónica a Natalia Salvo, abogada laboralista, docente y presidenta de la Corriente 7 de Julio, para hablar sobre el tema. Natalia, Julián, Federico y Coqui te saludan acá desde el piso de Radio Sónica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, también una mención, ¿no?, a los 50 años del paso a la inmortalidad del general Perón. Ayer la escuchábamos a Cristina, por eso también, Natalia, nos parecía muy importante que vos nos puedas dilucidar un poco qué te pareció este inicio de causa, y acá recién lo hablábamos en el piso al inicio del programa, en la presentación del programa, las declaraciones que vimos de Sabac Montiel diciendo fríamente: yo la quería matar a Cristina. Bueno, la verdad que hay varias formas de hacer una conexión con el 1 de julio, 50 años de la desaparición física del general Perón. Primero porque Perón tuvo intentos de asesinato, hace poco se cumplió el aniversario más del bombardeo de la Plaza de Mayo, con más de 300 muertos, 800 heridos, y como mencionaba ayer Cristina, ¿no?, simbólicamente 14 toneladas de bombas tiradas por las mismas Fuerzas Armadas a su propio pueblo. Un atentado absolutamente invisibilizado y partidizado, de modo que parece que no eran argentinos. Eso por un lado. Y después la conexión que también existe con las causas que le iniciaron a Juan Perón, que no son ni por aproximación la cantidad de causas, más de 500, que tiene Cristina Fernández de Kirchner con fines proscriptivos, ¿no? Es decir, que cuando tenemos dirigentes políticos que llevan a cabo efectivamente programas económicos que incluyen a la ciudadanía, que le dan la posibilidad de vivir mejor, de vivir con felicidad, ordenarles la vida, como decía Cristina, y bueno, no tomando a Perón la dación de trabajo digno, pero digo, esta causa es otra cosa, porque a diferencia de lo que sucedía en la época de aquel primer peronismo, donde la Corte Suprema de Justicia no era la misma, hubo destituciones por juicios políticos, se crearon los juzgados laborales, es decir, más allá del sesgo aristocrático que siempre tuvo el Poder Judicial, no existía una persecución sistemática en alianza con los poderes fácticos y económicos, como también mencionó Cristina en una nota hace poquito, para perseguir a líderes políticos, disciplinar a la militancia, disciplinar a la gente, y de ese modo a poder apropiarse de la estructura del Estado. Y esto es lo que pasa con el Poder Judicial y la causa que investiga el atentado contra la vida de la vicepresidenta. La verdad que las declaraciones de Sabac Montiel no me sorprenden. ¿Por qué? Porque es un fusible utilizado, ¿no?, con ese discurso de odio, y hasta no lo utilizo en términos estrictamente psiquiátricos, ¿no?, pero digo hasta psicopático, con desprecio por la vida ajena, diciendo que no había terceras personas, que el atentado lo llevó a cabo él, pero visto desde la perspectiva real de cuáles fueron los móviles efectivos de la pretensión de asesinar a Cristina, uno ve que existe la teoría del cuentapropista, del loco suelto, del torniquete, que como digo yo, ¿no?, para cesar en los autores materiales y no llegar a la investigación de la verdad real. Esto pasó con las causas de espionaje legal, incluso a Cristina, no fueron llevados a juicio oral o condenados o imputados los verdaderos responsables, sino unos espías inorgánicos. Lo mismo sucedió con la causa Valesio, que están en juicio oral solamente los inorgánicos, no está Stornelli, no está Santoro, bueno, y eso es lo que va dejando los cables sueltos para la impunidad. Acá pasa lo mismo. De hecho, Natalia, el trasfondo de todo esto, acá recién empezó el juicio a Sabac Montiel, pero en la mesa hablábamos la poca visibilidad que le dieron todos los medios al comienzo del juicio y la causa, y después de eso tampoco hay una observación o un diagnóstico en profundidad a la relación Milman y Bullrich, digo. Bueno, ahí está el punto, porque no le dan visibilidad porque fue otro de los hechos que consumó la ruptura del consenso democrático, es decir, no destruir físicamente al adversario político, y que se vio con el no pronunciamiento de Patricia Bullrich, la principal figura de la oposición, presidenta en ese momento del PRO, pero además esto, ¿no? Vos fijate que ese juicio jurídicamente están imputados, la carátula es tentativa de homicidio doblemente agravado por alevosía, por la perpetuación de 2 o más personas y por la utilización de armas de fuego. No hay nada del orden institucional y democrático en la carátula de esa causa, lo que la jueza Capuchetti se encargó muy bien de ralentizar, de consagrar la impunidad primero con la pérdida de custodia del celular de Sabac Montiel,
Segundo, con justamente no aceptar lo que le pedía Martínez Di Giorgi cuando investigaba el financiamiento, las organizaciones de ultraderecha como Revolución Federal. Ella dijo que no era el mismo objeto procesal. Ahí estaba la línea de los financistas, pero es lo que decís vos. Y es la teoría del torniquete, no el cuentapropista. Solo el autor material, pero no los autores intelectuales, que en este caso eventualmente todo daría la prueba de que se trata de opositores políticos, y financistas, como pasa con la familia Caputo, hoy ministro de Economía, ¿no? Por la línea política tenemos a la ministra de Seguridad actualmente, así que fíjense si no hay conexión. Pero digo, ¿no? Con respecto a Revolución Federal, pero aparte hay algo en la sociedad que lo viene legitimando, desde no decir nada con las bolsas mortuorias, desde acompañar a gente que escupe a los funcionarios en la cara, estos eran los representantes políticos, bancar las bolsas mortuorias, justificar que hay alguien que se la tiene que destruir y matar. Entonces, eso es la legitimación social, pero la legitimación jurídica está en balcanizar las causas, destrozarlas, es decir, esto, la financiación de los grupos de ultraderecha que hablaban y que decían cómo le iban a matar, no tiene nada que ver con los autores materiales, y así consagrar la impunidad del sector político y del sector que financió el atentado. La pista Milman, como decías vos, seguramente de no haber visto las noticias, hoy en día Bullrich puso como funcionario del ministerio un cargo en el Ministerio de Seguridad al perito que borró los celulares. ¿Sí? Milman era un diputado, hay registros fílmicos de que efectivamente estaba en el bar Casablanca cuando un testigo, a lo que sí persiguieron por falso testimonio, la justicia, dijo que que escuchó, ¿no? Lo que todos sabemos, que dijo Milman: cuando la maten voy a estar camino a Mar del Plata. Una de esas secretarias dijo que le habían hecho borrar el celular. Todos los celulares que después pidió Capuchetti de esta línea política eran modelos posteriores al 1 de septiembre del 2022. Es decir, estamos hablando de un escándalo, estamos hablando de la prolongación de la impunidad que perpetúa el Poder Judicial y que permite en términos económicos, por ejemplo, que hoy tengamos a Sturzenegger, responsable del mega canje y limpiado, sobreseído en el 2016 con Macri. Entonces, la verdad que lamentablemente no me sorprende, pero sin justicia la democracia está cada vez más endeble. En términos políticos, porque se permite que se atente contra la vida de una representante. O sea, recordemos las piedrazos al despacho, sí. Es decir, esto es una escalada de violencia, es el retorno de la violencia política a nuestro país. Algo similar que sucedió también concomitantemente o en esos años y con posterioridad a la muerte de Perón. Sí. Nati, Federico te saluda, gracias por esta comunicación. Hoy hablábamos también de la cuestión performática, ¿no? Esto que estás diciendo, de cómo a través de dichos, hechos, titulares en los medios, etcétera, se va propagando también o se va moldeando una acción concreta que la acción final es el intento de magnicidio, ¿no? Es el disparo que fue, pero que no salió la bala. Digo, ¿cómo esa acción performática no tiene alguna base de jurisprudencia o de protocolo judicial al cual debería sí o sí la justicia llevar adelante en un proceso? No, con respecto a los discursos de odio, bueno, tenemos fiscales muy prestos para perseguir a manifestantes, por ejemplo, la última ley de bases, o pronunciamientos de políticos de determinado espacio político que consideren apología al delito, atentado contra la democracia y demás, pero no tenemos fiscales, porque ese es el rol del fiscal, de intervenir ante los casos del pronunciamiento con ese grado de odio, de apología del delito, porque la verdad que en este caso sí lo es, o incitar a la violencia, efectivamente lo es, y en este caso no actúa el sistema de justicia. Entonces, ese es el punto. El protocolo es la Constitución Nacional. Ahí está el protocolo, que es lo que tienen que hacer el Ministerio Público Fiscal, porque el fiscal defiende los intereses de la generalidad, de las mayorías. Entonces, tenemos un gran problema en ese sentido, que es de índole social. Las leyes, lamentablemente, no modifican las realidades sociales, son justamente un punto de llegada a esas realidades sociales. Lo vemos muy bien con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, o con las conquistas sociales que hoy este gobierno nos quiere quitar, a través de la lucha del movimiento obrero organizado, etcétera. Entonces, la verdad que hoy en día la detracción del poder político respecto de lo que es el poder económico, yo esto no soy economista, pero lo conversamos muchas veces con Delfina cuando nos encontramos en algún acto, es decir, tenemos empresas, por supuesto, unicornios, como se les llaman, que tienen un patrimonio mucho más grande que el PBI de los estados. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay una estigmatización del poder político en general, político partidario,
y hoy en día se está enalteciendo una figura social que es la del empresario emprendedor, que estamos advirtiendo que también necesita del Estado, y de un Estado mucho más grande que el que necesita la gente para concretar la fuga de capitales, para asegurar el capital financiero y sus ganancias extraordinarias y obscenas, para tener exenciones tributarias. Lo vemos con Galperín, por ejemplo. Entonces, hay una gran pérdida de poder del poder político, porque como decía Cristina, los tres poderes del Estado hoy en día están cooptados por los poderes económicos. Ahora, la realidad, Natalia, para vos va a ser que no va a haber, la justicia va a seguir actuando de esta manera. Digo, en el caso de la causa de Sabac Montiel, vos decís, va a ser culpado Sabac Montiel para dejarlo, como vos bien decías, el lobo suelto, digo, que actúa solo, y después no va a haber un avance mayor o una profundidad mayor de la causa o de la investigación hacia otros partícipes, y eso va a quedar en la misma nada. Va a quedar solamente en el... ¿Vos decís que la idea o la estrategia judicial va a ser esa? ¿De que Sabac Montiel sea como un lobo suelto? Eventualmente, claro, y lo condenen por una cantidad de años que la verdad que después lo que pase en prisión preventiva que compensará, digo, eso creo que es lo más anecdótico. El tema es que solamente van a pagar los autores materiales. Claro. Y lo más importante y lo más trascendente, que es quién ideó, quién ejecutó, o quién ideó, no ejecutó, quién ideó, planificó y quién financió el atentado y quién lo arengó, va a quedar suelto. Y ese es el principal problema de la impunidad, e insisto, la consolidación de la ruptura del pacto democrático que vemos flagrantemente hoy en día con el presidente que tenemos. Recordemos que el atentado contra la vida de Cristina se produjo cuando fuimos a apoyarla por el descarado alegato del fiscal Luciani, que era más un stand-up de odio, porque no tiene sustento con lo que dice la causa. Uno puede no quererla a Cristina o sospechar lo que quiera, pero la justicia se maneja desde otra perspectiva, se maneja con pruebas. En esa casa no había pruebas para los delitos que se le imputaban, pero las necesitaban proscribir para el 2023. Y bueno, por eso todo tiene que ver con todo, y me parece muy ilustrativo la nota de Luis Brusten que subió Cristina, porque está justamente articulando, vinculando la ley de bases con el atentado. Y uno puede decir ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver en una cadena sucesión y visto en perspectiva histórica. Así lo sabemos, y me parece que es muy importante lo que vos mencionás, de que también lo jurídico no queda exento a lo social y que todo tiene que ver con todo. Natalia, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo y un beso a Delfina. Le mandamos a Delfina un beso. Así pasaba Natalia Salvo, abogada laboralista, docente, presidenta de la Corriente 7 de Julio de Abogados y Abogados Laboralistas, hablando sobre el juicio por el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner.